una parte que dice chat, en donde me pueden encontrar, me pueden hacer cualquier pregunta en cualquier momento, y por ahí a veces es más fácil que esperar después, ¿no? Para responderles. Fuera de eso, bienvenidos de vuelta a otro chat. Mi nombre es Federico. Creo que ya es creo que el 20º de los webcasts que hacemos, con lo cual bienvenidos todos a otra edición de estas pequeñas formas de practicar todos juntos que tenemos dentro del grupo Palden Jack. El tema de hoy que vamos a ver es un tema de una plegaria que se llama la Samantabhadra Karya Nidana, o sea, los hechos de Samantabhadra, y es una plegaria que está considerada el rey de las plegarias, la plegaria más importante para el Mahayana exotérico en general. Y se encuentra dentro del Sutra Avatamsaka, que es un sutra que es muy interesante, es muy importante, en un capítulo que se llama Gandharva, que es otro capítulo que habla mucho de Samantabhadra y cómo llegar a la iluminación. Pero antes de empezar con el tema de la plegaria en sí, me gustaría explicar básicamente qué es una plegaria dentro del budismo, ¿no? Porque uno está acostumbrado a la plegaria dentro de un contexto judeo-cristiano, y esto es otra cosa directamente, o por lo menos la concepción de sí misma, si bien uno lo puede ver muy similar, la concepción de lo que es una plegaria estrictamente es algo muy diferente de lo que es una concepción judeo-cristiana. Uno podría decirse, si no hay un Dios, si no hay una deidad, ¿cuál es el sentido de la plegaria? ¿Cuál es el sentido de una plegaria dentro del budismo? Es una muy buena pregunta. Y todo tiene que ver con la idea de realidad que tiene el budismo. Nosotros ya hemos hablado bastante de este tema. Ustedes sabrán que la realidad dentro del budismo no es lo que nosotros generalmente llamamos realidad. Lo que nosotros llamamos realidad para el budismo es básicamente una alucinación por consenso, aquella parte de nuestras subjetividades que se intersecta, en la cual estamos todos de acuerdo. Cuando nosotros hablamos de dioses o de espíritus dentro de un contexto judeo-cristiano, no estamos hablando de lo que el budismo entiende, dioses o por budismos, o por budas. Para el budismo, sobre todo para el budismo mahayana exotérico, del cual esta plegaria es parte, todo ser, toda subjetividad es básicamente un conjunto de pensamientos, un conjunto de experiencias que ha tenido la complejidad suficiente para tener cierta conciencia de sí mismo. Esto implica que uno podría entender que los dioses o las deidades o los budas mismos son básicamente una construcción de la mente. Y esto es correcto siempre y cuando comprendamos que nosotros mismos en nuestra experiencia también es una construcción mental en sí. No hay nada fijo, no hay nada que exista por sí mismo dentro de nuestra propia experiencia. Y el no existir fuera de nuestra propia experiencia y no existir más dentro como parte de un continuo mental, una psiquis diríamos en Occidente, es algo que a nosotros nos cuesta mucho entender. Y justamente toda la idea del budismo, toda la idea de la Mahayana, tiene que ver con poder comprender esto, que lo que somos no es otra cosa que un conjunto de... que por un lado no somos más que un conjunto de pensamientos y experiencias que hemos tenido, pero por otro lado esa forma de existir es algo que nosotros experimentamos todos los días, ¿no? Que es algo que es muy difícil, porque generalmente la gente tiende a ir a uno de los dos extremos, o piensa que existe por sí misma, que tiene un alma, que tiene un destino, o que en realidad es toda una ilusión, que esa es la mala lectura del budismo. El budismo no existe como ilusión, ni existe como objeto, sino que lo que hay es una existencia que es al mismo tiempo relativamente existente, como diríamos nosotros, sería una existencia que nosotros encontramos sentido y nosotros sufrimos y nos emocionamos, pero al mismo tiempo está vacía de algo que sea indivisible. Nosotros no somos más que sedimentos de conciencia que se han crecido de una determinada forma y podemos cambiarlo. Es como un río, por eso el término de conciencia en sánscrito es Chitta Santana. Es un arroyo de conciencia que va dejando pequeños sedimentos. Con el paso del tiempo, esos sedimentos se acumulan más y tenemos un curso más o menos determinado. Pero es posible de cambiar. No es fácil de ser cambiado. Y esto viene a cuenta de una cuestión que está pasando mucho en el budismo occidental, que es la idea de buscar un Buda histórico.
Y es muy difícil establecer un Buda histórico porque básicamente los primeros escritos que tenemos de él son de 4 siglos después de su muerte. Sabemos por la historiografía que hubo un personaje, pero es menos importante el personaje histórico en sí que las enseñanzas que han llegado. Por eso el Mahayana tiene miles y miles de Budas y Bodhisattvas. En realidad son formas de intentar articular o establecer un punto de vista. Y esto tiene mucho que ver, creo yo, con la diferencia que nosotros tomamos entre fantasía y realidad, ¿no? Nosotros coloquialmente entendemos fantasía por un producto de nuestra imaginación y realidad por algo objetivo que se encuentra en una forma fuera nuestra. Pero si nosotros en realidad revisamos esta asunción, nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que nosotros también llamamos realidad es una construcción nuestra. ¿Qué es un país? ¿Qué es un idioma? ¿Qué es la vida que llevamos en una construcción de muchas imaginaciones una detrás de otra? Los puntos en que nosotros las aceptamos, las que al principio son ejercidas sobre nosotros y luego eventualmente nos adaptamos a ellas, es parte de la socialización que tenemos. Y el budismo eso no está mal, está perfecto. El problema es cuando uno cree que esa forma de ser o esa forma de experimentar la vida es algo que es fijo. No es algo que es fijo, es algo que es pasible de ser mutado. Hay veces que es más fácil y hay veces que es más difícil, pero en cualquier caso tenemos las herramientas como para poder cambiarlo. Y para eso el budismo utiliza una serie de figuras que podríamos llamar las figuras arquetípicas. Yo siempre cuando hago este ejemplo que voy a dar ahora la gente lo malinterpreta, entonces les pido por favor que me esperen a que termine de desarrollar, ¿no?, la idea, porque suena muy fea. Yo creo que nosotros podemos encontrar la forma en que el budismo ejemplifica y muestra sus figuras importantes, especialmente el budismo Mahayana, con paralelos a ciertos personajes de la cultura popular occidental. Por ejemplo, el Cid, o por ejemplo, o por ejemplo las imágenes que la gente tiene a veces de los grandes conquistadores o personajes históricos de Napoleón, ¿no? Esto no implica que el personaje haya o no sido histórico, entonces como Napoleón fueron históricos, pero el lugar que ocupan dentro de nuestra cultura tiene no solo que ver con su realidad histórica, sino con la interpretación y la construcción que esa realidad ha sufrido en base a las diferentes épocas y personas. Y sin embargo, hay algún punto en el cual nosotros podemos tomar como ejemplo, por lo menos como un ejercicio, un punto de diálogo, un personaje histórico, un personaje ni siquiera lejano, un personaje cercano. Podemos encontrarnos por la calle hablando con alguien que era importante para nosotros, con un amigo. Podemos hacer el mismo ejercicio, pensar qué es lo que pensaría una persona que hayamos estudiado, sea Aristóteles, Platón, Sócrates, Freud, Feynman, cualquier persona. Entonces podemos decir, ¿qué pensaría Descartes de esto, ¿no? O cómo plantearía Spinoza esto. Y estos ejercicios tienen que ver no con el personaje físico en sí, sino con aquella creación mental que hemos generado nosotros en base a sus escritos y lo que hemos escuchado de ellos, lo que hemos aprendido de ellos. ¿Esto implica que los personajes son más o menos reales en ese sentido? No, implican que son simplemente una construcción mental en base a una serie de artefactos fácticos. Hemos recibido, por ejemplo, un libro de Spinoza, hemos leído su historia, hemos leído de su trabajo con lentes y de su panteísmo, y de repente tenemos una imagen de él. Ahora, esa imagen, nosotros no tenemos una percepción directa de la persona, pero tenemos una idea de lo que sería Spinoza para nosotros. Eso es la misma forma en que funcionan las figuras dentro del budismo Mahayana. No son figuras necesariamente históricas o historiográficas. Muchas claramente son formas de representar antropomórficamente algo. La compasión es Avalokiteshvara. El poder en cuanto a fuerza es Vajrapani. La sabiduría es Manjushri, ¿no? El evolucionar espiritual es Samantabhadra. Pero sin embargo hay tanto corpus y hay tanta
tanto escrito sobre cada una de estas figuras que en cierta forma nosotros podemos llegar a una imagen mental, y hasta esa imagen mental puede tomar cierta vida para nosotros. Podemos pensar cómo podría Samantha Badr o cómo podría Manjushri responder a una situación de la misma forma que podemos pensar cómo Spinoza o Deleuze podrían responder, ¿no? Y esto es interesante porque hay cierto punto en el cual la narrativa toma cierta independencia, por lo menos en nuestra experiencia de la conciencia, y se transforma en una forma en la cual podemos acceder a cierta sabiduría. De la misma forma que alguien que estudia mucho un personaje o estudia mucho un sistema de pensamiento se ve moldeado por ese estudio, el hecho de la devoción por estas figuras, que de vuelta no son historiográficas, pero son muy importantes, nos puede modificar la forma de pensar nuestra. Entonces, por ahora lo que parece que estuviera diciendo es que básicamente son figuras totalmente ficticias, pero el budismo no hace una gran diferencia entre ficción y realidad. En cualquier caso, la realidad es una forma más aceptada de la ficción, diría los textos, ¿no? Diría Arjuna. Todo es una construcción en cualquier caso. Hay mucha gente que generalmente con el tema del budismo tántrico empieza a pensar, bueno, todas estas cuestiones de monstruos y de fantasmas, ¿cómo puedo ver un fantasma? Te dice. Y digo, ya estás viendo uno. Toda generación, toda percepción de otra persona no es nada más que una percepción determinada filtrada por nuestra propia mente. Hasta nuestra propia percepción es una percepción armada por nuestra propia mente. Con lo cual no hay nada que nosotros podamos ver que sea real y fijo. Entonces, lo que va a hacer el budismo, sobre todo van a ver que este texto habla mucho de cuestiones visionarias, de miles, tenemos que imaginar a miles de Budas, tenemos que imaginar a millones de bodhisattvas. Este texto va a hacer mucho énfasis en experiencias visionarias e imaginación casi desbocada, porque en realidad el budismo utiliza a la imaginación como una de las principales herramientas para conocer la realidad, aunque parezca extraño para nosotros. El uso de estas imágenes visionarias magníficas y a cierto punto barrocas sirve para remarcar que lo que nosotros nos sirve para entender la realidad de forma más directa, en el sentido que nos acercamos a nuestra vida de forma más firme e indisoluble, sirve para hacernos ver que nuestra vida y este tipo de visiones, de experiencia visionaria, son efectos producidos por nuestra psiquis, por nuestra mente. Con lo cual utiliza la idea de miles de mundos y millones de Budas para hacernos entender que nuestra fijación hacia un mundo en pocos Budas o en 0 Budas, por así decirlo, es nada más que el resultado de una serie de experiencias previas, y que todas son modificables y que todas tienen la misma naturaleza en sí. Con lo cual no se asusten por el cariz visionario y multiplicador del texto. La idea justamente es utilizar la imaginación para entender un poco más de la naturaleza generada de la realidad. Y en ese sentido yo creo que, especialmente en los textos visionarios mahayanas, el budismo le reconoce un gran papel al arte dentro del camino de iluminación. No al arte como un producto, no al arte como un cuadro o como una pintura, como un cuadro, un soneto o algo que se pueda comercializar. Al arte en tanto y en cuanto es un método y un camino y un estado mental en el cual nosotros, persiguiendo cierta interioridad nuestra, vamos tan adentro que en realidad nuestra mente vuelve a traer y a rescatar algo que ni siquiera es nuestro, sino que ya es de todos. Y esa desliminarización, ese desdibujar de las fronteras entre lo uno, lo propio, lo que es tradicionalmente considerado como realidad y tradicionalmente relacionado como fantasía, yo creo que es una parte muy importante del arte, una parte que el budismo utiliza mucho. La biblioteca infinita de Borges, ¿no? O Sutlon Kuan Yukbar, los mundos que uno sobreescribe el otro, por así decirlo. Las ideas del laberinto, todos los sistemas fractales, todo lo que es del infinito, tiene ese efecto sobre nuestra psiquis, que es parte del efecto que el budismo busca. Con lo cual, cuando lean toda experiencia visionaria, no se cierren en eso, no piensen, intenten no pensar esto es algo que no tiene sentido,
e intenta entenderlo como una narrativa que intenta mover un poco la concepción que uno tiene de la mente más fija, y llevarla a un estado un poquito más flexible. Entonces, volviendo al tema que yo decía desde el principio, ¿a qué le estamos orando? En realidad no le estamos orando a nada, no hay un Dios por afuera nuestro, como en el cristianismo, no hay una intercesión divina. Lo que estamos haciendo es, estamos aspirando y estamos tomando nosotros mismos una determinación de intentar comprender los actos de Samantabhadra, que como yo decía es un bodhisattva que en el Avatamsaka Sutra cuentan cómo se fue iluminando. Y la forma que nosotros hacemos para seguir el camino de Samantabhadra es contemplar y entrenarnos en todas sus diferentes facetas. Y algunas facetas tienen que ver con la generosidad, otras tienen que ver con la paciencia, pero muchas tienen que ver con la imaginación y con la posibilidad de pensar un mundo diferente, articular un mundo diferente. Aunque no lo podamos llevar a cabo ahora, por eso es una aspiración. Estamos diciendo esto es lo que yo voy a hacer ya, ahora. Estamos diciendo ojalá pueda yo, ojalá entrenándome esto. Y es muy importante esta fase de entrenamiento y de la concepción mental de entrenamiento, porque nosotros para poder hacer algo tenemos que realmente primero tener la posibilidad de pensarlo, articularlo. Yo siempre digo, todo el mundo quiere ser un bodhisattva y todo el mundo quiere salvar a todos los seres, menos por supuesto a la vecina de enfrente que nos trata mal. Pero nadie hace el esfuerzo, nadie se sienta y dice, bueno, hoy voy a empezar con esto. Todo el mundo quiere que sea algo que se le dé. Y lo que plantea la aspiración es primero generar el deseo de hacerlo, y entrenarse en generar el deseo. Y luego de a poco practicar cada una de las acciones que uno va consiguiendo para llegar a tener realmente la mente de un bodhisattva y en ese momento transformarse en alguien que realmente pueda ayudar al resto de los seres. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace meditando y pensando en cada una de las acciones de Samantabhadra, pero más formalmente lo que se hace es se recita el sutra, que el sutra es muy lindo, que lo vamos a recitar ahora todos juntos, y van a encontrar que son básicamente un par de páginas en las cuales se mencionan cada una de las acciones de Samantabhadra. Aquellos que lo tengan ahí pueden recitarlo conmigo. Si no, pueden simplemente intentar cerrar los ojos e imaginar lo que estamos diciendo. Pero despreocúpense sobre todo en las figuras y en los nombres, ¿no? Yo sé que por ahí hay gente que conoce a Samantabhadra y hay gente que cual básicamente no no es nada más que un nombre en sánscrito. Y hay gente que va a pensar, yo realmente no creo en Samantabhadra o en Manjushri. No se preocupen, no es algo que uno tiene que tener creencia en sentido cristiano. Piense lo que son dos ideas o dos formas de la mente que son más antiguas que uno. Samantabhadra y Manjushri eran famosos cuando nosotros ni habíamos nacido, nuestros abuelos, y probablemente sigan siéndolo cuando nosotros no estemos. Y en ese sentido, Manjushri, Samantabhadra y el resto de los bodhisattvas creen en uno. No importa que uno no cree en ellos creen en uno. O mejor dicho, su propia existencia es una forma de cómo la mente y la narrativa y la conciencia puede guardar este ideal, ¿no?, de la iluminación y transmitirlo de forma hábil a todos los seres, una forma en que nosotros podamos acceder a ella. No quizás mediante filosofía seca, no quizás mediante una meditación demasiado ascética, pero mediante poesía y mediante una forma de conseguir el cosmos más poética, más múltiple y más flexible. Con lo cual, vamos a empezar la recitación, aquellos que lo tengan, y si no, y si ustedes no lo tienen ahí cerca, lo que yo voy a hacer, lo voy a leer tranquilo. Mi consejo es que se relajen e intenten visualizar o intentar concebir cuáles son los estados que esta pequeña aspiración, digo pequeña porque no es larga, no porque chica, de vuelta es la aspiración más importante que de Mahayana, tiene. Después de esto, si alguien tiene una consulta, vamos a responderlo. Entonces ahí saludos al siempre juvenil Arya Manjushri. Con claridad de cuerpo, palabra y mente me inclino frente a todos los heroicos budas de los tres tiempos.
pasado, presente y futuro, sin excepción las 10 direcciones. Por el poder de esta aspiración de Samantabhadra, yo manifiesto cuerpos tan numerosos como los átomos de la Tierra, consciente de la presencia de miles de Budas victoriosos frente a los que me postro. Yo concibo la realidad llena de iluminados. Hay tantos Budas como átomos dentro de cada molécula, cada Buda rodeado por múltiples bodhisattvas. Honro a todos estos señores del éxtasis, halagando sus perfecciones con un océano de melodías y alabanzas, un océano de panegíricos. Le ofrezco a estos heroicos Budas las mejores flores, melodías, ropas, lámparas, tiendas y los mejores perfumes e inciensos. También les ofrezco las mejores fragancias y túnicas, entre inciensos tan altos como el monte Meru, en perfecto arreglo. Por el poder de mi fe en los hechos de Samantabhadra me postro y les ofrezco ofrendas sin igual a cada uno de los victoriosos Budas. Confieso cada tipo de acción errónea, palabra o pensamiento bajo la influencia de la ira, el deseo o la ignorancia. Me alegro con los hechos meritorios de los Budas, de las 10 direcciones, de los Bodhisattvas, los Pratikya-Budas, los Arhats, los practicantes y de todos los seres sensibles. Les pido a los protectores iluminados que han alcanzado el desapego de la budeidad y que iluminan las 10 direcciones que den vuelta a la inigualable rueda del Dharma. Con mis manos juntas les suplico a aquellos que están resueltos a manifestar el nirvana final que se mantengan presentes por tantos eones como hay átomos en las tierras búdicas para alegrar y beneficiar a todos los seres sintientes. Que cuanta pequeña virtud haya acumulado al postrarme, al ofrendar, al confesarme, al alegrarme, pedir y suplicar, sea dedicada a aquellos de iluminación perfecta. Que pueda adorar a los Budas del pasado y los ahora presentes en los mundos de las 10 direcciones. Que ellos y ellas consigan lo que aspiran, llegando a la budeidad a través de las etapas del camino de la iluminación. Que todos los mundos de las 10 direcciones se vuelvan puros y llenos de bodhisattvas y victoriosos Budas que avancen hasta el real árbol de la iluminación. Que todos los seres en las 10 direcciones sean siempre felices y se encuentren libres de enfermedades. Que los contenidos del Dharma estén en armonía con las necesidades de los seres vivientes y cumplan sus esperanzas. Que yo realice todas las acciones de los iluminados, recordando todas mis vidas en los diferentes estados de existencia, y que en todas mis vidas, tras muerte, migración y renacimiento, renuncie al mundo. Que pueda seguir a los victoriosos Budas y perfeccione todas las acciones de Samantabhadra, puro en las inmaculadas acciones de moralidad, que mi conducta sea impecable y sin lapsus. Que pueda enseñar el Dharma en cualquier lengua, en cualquier sonido, entendido por los seres sensibles, en el lenguaje de los dioses, de los nagas, de los demonios, de los espíritus y de los seres humanos. Que siempre, diligente y pacientemente, practique las perfecciones. Que nunca pierda la bodhicitta y que elimine las acciones que la obscurecen. Libre del karma, de las impurezas y de los demonios, así como un loto que no se mancha con el barro, que en cada renacimiento pueda proceder libremente como el sol y la luna del cielo. Que a través de todas las tierras y en todas las direcciones el sufrimiento de los mundos inferiores desaparezca, estableciendo a los seres en la felicidad, que pueda yo trabajar para el beneficio de todos los seres sensibles. Completando totalmente los hechos necesarios para la iluminación, que pueda trabajar en armonía con todos los seres, que pueda practicar y demostrar las acciones de Samantabhadra en los futuros eones. Que me pueda asociar con aquellos cuyas acciones son similares a las mías, que podamos actuar como unas acciones, palabra y pensamiento, que nuestras aspiraciones sean una, que esos amigos que quieran ayudarme y que demuestren la aspiración de Samantabhadra
siempre me vuelvan a encontrar y que nunca les cause dolor. Que pueda yo observar personalmente a esos victoriosos Budas rodeados de bodhisattvas. Y sin cansarme en eones futuros, que siempre pueda presentarles magníficas ofrendas. Que siempre pueda mantener el sagrado Dharma e iluminar los hechos de la iluminación. Que pueda entrenarme en la práctica de Samantabhadra por los próximos eones. A través de todos los estados de existencia, que acumule el almacén sin fin de mérito y sabiduría. Que me vuelva un tesoro inexhaustible de todo método, sabiduría, concentración y libertad. Que pueda contemplar tantas tierras como átomos en cada molécula, y que en cada tierra esté un Buda rodeado de bodhisattvas generando las acciones iluminadas. De esta manera que pueda ver en todos lados, en cada partícula de polvo, Budas infinitos del pasado, presente y futuro, tierras puras sin límites y eones sin fin. Que siempre escuche el hablar puro de los victoriosos Budas, que en cada palabra contiene la totalidad del Dharma perfecto, y un océano de palabras y lenguajes para ayudar a los seres conscientes. Que posee inteligencia perfecta para escuchar la melodía infinita que surge cuando los victoriosos Budas del pasado, presente y futuro hacen girar la rueda del Dharma. Que complete la práctica del Bodhisattva entrando al pasado, al presente y al futuro en una fracción de segundo. Que puede entrar a todos los futuros eones en un instante. Que pueda contemplar a todos los Budas del pasado, del presente y del futuro en un instante. Que pueda llevar a cabo sus obras mediante el poder de la liberación de las ilusiones. Que pueda percibir en un solo átomo el diseño perfecto de las tierras puras del pasado, del presente y del futuro. De esta manera que pueda entrar en el reino de los Budas victoriosos en las 10 direcciones. Que los iluminadores del mundo futuro realicen las etapas de la Bodhidad, del giro de la rueda y del nirvana, y que pueda estar yo siempre en su presencia. Que consiga yo los poderes perfectos de la iluminación, el poder de la rapidez milagrosa, el poder de perfeccionar cualquier camino espiritual, el poder de tener todas las cualidades virtuosas, el poder del amor que todo lo incluye, el poder del mérito de cada virtud, el poder de la sabiduría que todo trasciende, el poder del perfecto conocimiento, método de meditación. Que el poder de la acción sea totalmente purificado, que el poder de la pasión controlado, que el poder de los demonios destruido y que el poder de las obras de Samantabhadra sea perfeccionado. Que los océanos de tierra sean purificados, que los océanos de seres sean liberados, el océano de Dharma realizado y el océano de sabiduría conseguido. Que el océano de práctica sea purificado y el océano de aspiraciones sea conseguido. Que océanos de Budas sean objeto de ofrendas y que las obras de iluminación se persigan sin descanso. Que pueda completar todas las aspiraciones para hacer obras ilimitadas que permitan alcanzar las etapas del camino de los Budas del pasado, del presente y del futuro, de acuerdo a los hechos de Samantabhadra. El hijo mayor de los victoriosos Budas es llamado Samantabhadra. Dedico todos estos méritos para que mis obras puedan ser similares a las suyas. Que mi cuerpo, palabra, mente, entorno y obrar sean siempre puros, y me muestre un igual a esta excelente aspiración de Samantabhadra. Que sin descanso pueda replicar los hechos virtuosos de Samantabhadra y las aspiraciones del Bodhisattva Manjushri a través de todos los eones futuros. Que no haya límite a mis actividades, que no haya límite a mis virtudes, que a través de la perseverancia logre todas las obras milagrosas. El límite del conjunto de los seres es similar al límite del espacio. Que el límite de mi aspiración sea igual al límite de sus actividades y pasiones. Que me ofrezca a los Budas victoriosos todos los perfectos placeres de los dioses y de los hombres, todos los reinos de las 10 direcciones adornados con joyas. Por tanto, eones como átomos se encuentran en estos reinos que ganará gran mérito.
Pero quien escuche esta, la más grande de las oraciones de dedicación y cuya fe se ve inspirada a buscar la iluminación suprema, ganará mayor y mejor mérito. Quien recite esta aspiración de Samantabhadra jamás volverá a renacer en los reinos infernales, dejará a los amigos malvados y pronto verá a los Budas de luz infinita. Ganarán todos los beneficios, vivirán en felicidad, conseguirán el precioso renacimiento humano y prontamente se volverán como el mismo Samantabhadra. Aun aquellos que en su ignorancia cometiesen las 5 acciones imperdonables, pronto se purificarán totalmente con esta plegaria de aspiración de Samantabhadra. Conseguirán sabiduría perfecta, rostro radiante, forma etérea, marcas físicas auspiciosas y un noble nacimiento. Seres diabólicos y profanos no los molestarán y serán honrados en los 3 reinos. Rápidamente llegarán al real árbol de la iluminación, residiendo allí para el beneficio de todos los seres. Como Budas iluminados harán girar la rueda del Dharma, subyugando a las legiones demoníacas. Quien conozca, enseñe o recite esta aspiración de Samantabhadra conseguirá la budeidad perfecta. Que nadie se espere de alcanzar la iluminación completa. De cualquier forma que los valientes Manjushri y Samantabhadra saben cómo transferir el mérito, yo dedico todas mis virtudes para poder entrenar y llegar a ser como ellos. A través de esta dedicación, afamada como suprema por todos los victoriosos Budas del pasado, del presente y del futuro, dedico todas las raíces de virtud para poder llevar a cabo las obras de Samantabhadra. Que al momento de mi muerte todos los bloqueos sean purificados y que pueda contemplar a los Budas de luz infinita viajando a las tierras puras de felicidad perfecta. En esta tierra extática, que pueda contemplar todos los votos y beneficiar a todos los seres mientras el universo exista. Feliz ahí, en esta bendita asamblea de Budas, que pueda renacer en un cuerpo perfecto de loto y que el Buda Amitabha declare la profecía de mi iluminación. Que entonces pueda obrar acciones sin número que beneficien a los seres sensibles en las 10 direcciones, por el poder de esa sabiduría perfecta y su miríada de encarnaciones. Que por cualquier pequeña virtud que pueda haber ganado al restar esta aspiración de Samantabhadra, que todas las aspiraciones virtuosas de los seres vivientes se cumplan en un instante. Que a través del mérito sin fin ganado por dedicar estas aspiraciones de Samantabhadra, que los seres sin fin que se ahogan al torrente del sufrimiento lleguen a la costa de Amitabha. Que esta, que es la mayor de las oraciones de dedicación, beneficie a infinitos seres vivientes. Que al recitar este ornamento de Samantabhadra se liberen de todos los seres del sufrimiento de los reinos inferiores. Bueno, esa fue la famosa plegaria de Samantabhadra, de la aspiración de las obras de Samantabhadra. Como verán, es una plegaria muy interesante. Hace mucho énfasis en contemplar a todo nuestro cosmos como lleno de Budas, contemplarlos en cada átomo, rodeado de más Budas y Bodhisattvas, y hace mucho énfasis en dedicar la vida a comprender y ayudar al sufrimiento del resto de los seres, como hizo Samantabhadra y Manjushri. Con lo cual es una buena plegaria para uno tener los puntos básicos, uno entender las acciones que generan dolor, tomar la aspiración de no generarlas, y aunque uno no pueda hacer ahora un cambio, por lo menos constantemente recordar la voluntad de cambiar que uno tiene hasta que realmente pueda conseguir la posibilidad de hacerlo. Entonces habrán visto también que hace mucho énfasis en la experiencia visionaria, de miles de mundos tan numerosos como granos de arena, todos los seres que son iguales al límite del espacio, y lo que está buscando siempre es generar esta aspiración de poder beneficiar a todos. Recordemos por favor que es una aspiración. Uno tiene que entrenarse en, así como uno se ha entrenado en ser extremadamente cuidadoso y desmedido, cuidadoso y medido en sus expectativas, una parte del tener esta mente de amor constante hacia todos los seres, como dice, un amor sin hacer diferencias, es empezar a imaginar ser un poco más desmedido,
Obviamente uno no puede serlo, porque uno no está preparado para eso, pero por lo menos generamos el deseo de poder realmente contemplar a todos los seres con amor, sin ningún tipo de diferencia, e intentar hacer lo máximo posible para ayudarlos. De esa forma por lo menos vamos tomando la actitud mental y vamos preparándonos el camino que Samantha Bhadrata va consiguiendo. Lo interesante es que esta plegaria toma dos partes. Por un lado toma la parte que uno tiene entrenadas en esta vida, y si uno muere, uno espera contemplar a los Budas de luz infinita, que es el reino de Amitabha, Sukhavati y la tierra del placer, para una vez llegada a la tierra del placer seguir intentando beneficiar a todos los seres. Con lo cual se darán cuenta que es una plegaria muy enfocada en el servicio al resto de los seres, y que es básicamente la esencia del camino Mahayana, al comprender que no existimos solos, no existimos como un ser, sino que existimos dentro de un entramado de seres, del cual somos solo parte. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario. Recuerden que lo pueden hacer. Se fijan apuntando. Ay, se me fue un poco la mano. Ahí está, en la parte de aquí que tiene el chat. ¿Alguien tiene una consulta para hacer sobre esta plegaria? Bueno, si no, entonces nos estaremos viendo la próxima sesión. Les agradezco mucho por compartir este tiempo conmigo. Esperemos que les haya interesado, y recuerden que pueden siempre contactarme por Facebook o por mail para cualquier duda que tengan. Saludos, Mangalam.